Nuestro proyecto de investigación tiene como nombre analizar la violencia durante el noviazgo en las estudiantes de primero y segundo semestre de enfermería en el IUTEPAC. Nuestro grupo está conformado por los autores somos Ingrid García, Kimberly Medina, Segle León y mi persona, Lorena Real. En cuanto al primer capítulo, se emplea lo que es el planteamiento del problema, el cual es de que la violencia es el problema el cual se desarrolla a lo largo del tiempo, las cuales, según la Organización Panamericana de la Salud, define la incidencia de traumatismo en las diferentes edades y también en lo que es en ambos sexos, especialmente en lo que es en las mujeres y en los niños. También existe de que en una de las asambleas de la Organización Mundial de la Salud se define de que la violencia es específica o es primordial en la mortalidad que se desarrolló en edades comprendidas entre 15 y 44 años. También tenemos de tener en cuenta de que la violencia se desarrolla de diferentes formas, como lo es en la violencia física, violencia psicológica, también se puede emplear la violencia durante las relaciones o incluso la violencia durante el noviazgo, donde las personas creen que son unas actuaciones normales, pero no observan las consecuencias a futuro, ya que las personas durante el noviazgo no se evalúan ellas como personas, sino siguen la corriente que es que todo va a seguir igual, siendo que durante el matrimonio todo va a cambiar. En cuanto a la formulación del problema, tenemos de que esto se va a llevar a cabo por medio de un plan estratégico, donde se llevarán a cabo unas diferentes interrogantes, donde debemos analizar o debemos darle a conocer a ellas si saben sobre el tema, si saben sobre la violencia durante el noviazgo, empleando así una serie de interrogantes. En cuanto así se emplean lo que es en el objetivo general y objetivos específicos. En los objetivos generales, como lo es en los objetivos generales son aquellas donde es analizar la violencia durante el noviazgo de estudiantes de primer y segundo semestre de enfermería. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos como primero identificar la prevalencia de la violencia en el noviazgo en los estudiantes universitarios. Segundo, determinar los tipos de comportamientos que se consideran normales en una relación. 3. Deducir si las universitarias poseen conocimientos sobre las consecuencias en una relación. 4. Brindar alternativas para superar problemas de violencia dadas en las relaciones. En las justificaciones es donde se emplea una línea fortalecida de lo que es una investigación de campo, donde se dice que la OBB en el Táchira se encuentra en el 2018, se encontraron un 23% de asesinato en mujeres y en el mes de julio se observa también un 25% de asesinatos, quedando así el Táchira de tercer lugar a nivel mundial con mayor número de asesinatos, especialmente en mujeres. Teniendo también en cuenta las limitaciones. En cuanto a las limitaciones es donde se emplea como tal el trabajo o el proyecto de investigación, que en nuestro caso lo empleamos en lo que es en el instituto universitario, ya que allí es donde se debe de aportar todos aquellos conocimientos, mientras que no se puede llevar a cabo en un área diferente. Con nuestro proyecto le vamos a presentar lo que es el capítulo número 2, en el cual se encuentran lo que son los antecedentes, el marco teórico, las bases legales, el sistema de variables y el sistema de hipótesis. Comenzando tenemos lo que son los antecedentes. Estos antecedentes son los que avalan o justifican de proyectos anteriores el proyecto que se encuentra o se está desarrollando. En eso vamos a abarcar lo que es internacional, nacional y regional. A nivel internacional tenemos que en México, por la profesora Flores,
tesis de trabajo para ese año, Violencia en el noviazgo entre las estudiantes de la Universidad Autónoma de México, quien al llegar a la conclusión de tomó en cuenta que sufrían de violencia más de la mitad de las universitarias que allí estudiaban y que como consecuencia de ello disminuían tanto la confianza en sí mismas que no buscaban ayuda durante los primeros indicios que tenían de violencia por parte de su pareja. Luego tenemos a nivel nacional, que a nivel nacional se dio en lo que era Caracas, Venezuela, por la profesora Lila G. en el año 2012, quien en una ponencia en la escuela en la que ella daba clases tituló Violencia en el noviazgo, el papel de la escuela, en el cual ella llegó a la conclusión que puede plantearse que para poder disminuir la violencia en las escuelas, las niñas necesitaban como sentirse empoderadas o tener un empoderamiento para evitar esa violencia. Y de igual manera llegó a la conclusión de que los maestros que allí daban clases o los docentes podían darles como su enseñanza, ya que tenían el privilegio de poder hacerlo, para que ellas evitaran la violencia en sí mismas. Luego tenemos a nivel regional, que esto se encuentra en lo que es San Cristóbal Táchira por un estudiante de la Universidad de los Andes, Martínez L., en el año 2007, quien desarrolló una tesis titulada Romper el silencio de una violencia de género cotidiano. Quien ella en esta tesis, al llegar a la conclusión de ello, llegó a que las estudiantes que allí estaban sacando la carrera de ciencias, mención ciencias de educación, podían justificar la violencia que estaban recibiendo por parte de sus parejas, diciendo o justificando de que podía ser por el estrés, los celos, o que adoptaban actitudes que para ella eran normales, o hasta por la misma sexualidad recibían esa violencia. Luego tenemos lo que es el marco teórico. En el marco teórico son aquellas pequeñas definiciones que se encuentran en el trabajo o que son más relevantes. Entre esas podemos encontrar principalmente lo que es la violencia, que está viendo desde tiempos remotos, que es cuando se utiliza una fuerza física contra la otra persona. Y esta tiene diferentes definiciones según diferentes autores. La principal de ellas es según el Instituto Nacional de la Mujer del Ministerio de Educación y Cultura, quien en esta se dice que es una conducta aprendida desde las familias o viene desde el núcleo familiar, utilizando la fuerza para resolver así cualquier tipo de conflicto. Luego tenemos según la OMS o según la Organización Mundial de la Salud, quien allí se dice que es el uso de fuerza, amenaza, insulto con el cual se agrede a otra persona. Luego tenemos los tipos de violencia que más se desarrollaron en el proyecto. Tenemos lo que es la violencia física, la violencia psicológica o emocional o la violencia sexual. Como principal tenemos lo que es la violencia física, que esto es cuando se daña la integridad corporal de una persona. La psicológica es aquella acción de perturbar, degradar o dañar psicológicamente a otra persona. Y luego tenemos la violencia sexual, que en esta es cuando se induce o se agrede un comportamiento a la otra persona sin el consentimiento de esa otra persona. Luego tenemos lo que es la definición de la adolescencia. La adolescencia se comprende entre los 10 u 11 años hasta los 19 años de edad. Esto se dice que es cuando hay un desarrollo biológico, psicológico, social, motor, pero todo dependiendo del tipo de persona que la esté desarrollando. Esta va desde la niñez hasta la adultez. Luego tenemos que para esa etapa de la adolescencia tienen diferentes periodos, que son el descubrimiento de identidad de sí mismo. El aspecto emocional cambia, que comienzan como a sentir cosas por las demás personas. Luego tenemos la autonomía, que la autonomía es elegir aquellas cosas que quieren, tanto de comer, vestir y el grupo de amigos en el que se van a desempeñar. Luego tenemos el pensamiento. El pensamiento ya suele ser un poco más formal, un poco más abstracto y más claro. La autoafirmación de identificación. La independencia en esta es como la que más se da en la etapa, ya que buscan ser independientes. Luego tenemos lo que es el noviazgo. El noviazgo se dice que es una relación amorosa que se desarrolla más allá de la amistad, y a estas personas suelen denominarse novios. Luego tenemos lo que es la violencia en el noviazgo, que esto es un acto intencional dirigido a la otra persona de la relación. La violencia del noviazgo tiene diferentes señales que se pueden detectar al momento de recibir esa violencia. Tenemos primero lo que es el control. Una de las personas de la relación controla tanto con quién va y a dónde va.
También tenemos que invade los espacios personales y la vigila continuamente. Tenemos que recibe amenazas de parte de una de las personas de la relación para obtener lo que quiere. Luego tenemos que cambia los sentidos de pertenencia y las preferencias de la otra persona. Se enoja y le deja de hablar por mucho tiempo para lograr obtener lo que quiere. Revisa las pertenencias tanto del celular o la bolsa que la persona trae. Agrede tanto física como emocionalmente. Y por último suelen darse casos de que besa o consiente sin que la otra persona quiera. Ok, luego tenemos lo que son las bases legales. Las bases legales están avaladas por lo que es la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley tiene diferentes leyes, como lo son el artículo 3, 4, 14 y 39, que avalan o justifican el presente trabajo. Tenemos principalmente que estas leyes se encargan tanto de la protección o de las sanciones que recibe una persona por agredir a una mujer. Luego tenemos lo que es el artículo número 3. En el artículo número 3 abarca tanto la protección al derecho de la vida, el derecho de la dignidad, integridad, la igualdad, el derecho que la mujer tiene a recibir la información adecuada para evitar recibir violencia por parte de otra persona. De igual manera, este artículo se encarga de emprender la eliminación de la discriminación contra la mujer que recibe esa violencia. Luego tenemos lo que es el artículo 4. En el artículo 4 se dice que todas las mujeres independientes disponen de mecanismos necesarios para hacer efectivos los derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que este artículo se encarga de llevar la información necesaria o de hacer llegar la información necesaria, bien sea el idioma que hable, las etnias a las que pertenezca, la religión a la que pertenezca, ya que ellas deben recibir ayuda, bien sea de abogados, enfermeros, doctores, centros hospitalarios, seguros, casas, hogares, o sea, tienen el derecho de recibir la ayuda por todo, o sea, en todos los lugares que sean necesarios, ya que reciben atención de emergencia, apoyo, protección y recuperación. Luego tenemos lo que es el artículo número 14. El artículo número 14 avala o comprende todas las leyes anteriores, en el cual este artículo dice que la mujer, si recibe algún daño físico, psicológico, sexual, privación de la libertad, alguna amenaza, tanto público como privado, este artículo avala de que la mujer tiene el derecho a denunciar o de recibir ayuda dependiendo de la violencia que esté recibiendo. Y por último tenemos el artículo 39, que dice que mediante tratos humillantes, ofensas, maltratos, tanto físico como emocionalmente, la persona tiene sanción de prisión de 6 a 18 meses. Ok, luego tenemos lo que es el sistema de variables. El sistema de variables se dice, según Hernández en el año 2007, que es aquella propiedad de medir y observar el proyecto que se desarrolla. De allí derivan diferentes variables que son la variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente, en el cual se habla de que la variable dependiente es la violencia que están recibiendo durante el noviazgo. La variable independiente es la madurez y el conocimiento para manejar esa violencia. Y la variable interviniente son aquellos conocimientos que tiene la persona para evitar la violencia durante el noviazgo, en el cual la variable que se utilizó en nuestro presente trabajo fue la variable dependiente. Ok, operacionalización de las variables. La operacionalización de las variables es el encargado o es el cuadro a continuación que se encarga de utilizar desde el objetivo general para colocar o buscar la variable que más se necesite trabajar, ¿sí? En este cuadro se trabajó principalmente con lo que fue el objetivo general, del cual el objetivo general se derivaron los diferentes objetivos específicos. A esos objetivos específicos se les colocó la variable independiente, que fue con la variable que se trabajó. De allí se buscaron las dimensiones en las que se daban estos diferentes objetivos. Y los indicadores trabajamos cómo fueron las maneras de nosotros obtener estas variables o estos objetivos y a través de los diferentes ítems. Tenemos que el objetivo general fue analizar la violencia en el noviazgo en las estudiantes de enfermería del primer y segundo semestre de Biotepal, al cual los objetivos específicos fueron identificar la prevalencia de violencia en el noviazgo entre las estudiantes universitarias, determinar qué tipos de comportamientos consideran normales las estudiantes dentro de la relación. Y por último tenemos deducir si las universitarias poseen conocimientos
sobre las consecuencias de una relación con violencia, a la cual esos tres objetivos, la variable fue la dependiente, que fue violencia durante el noviazgo en los jóvenes de entre 18 y 19 años de edad. La dimensión en el primer objetivo fue la frecuencia, en el segundo fueron los comportamientos que tenían de violencia y por último, en el último objetivo fueron los conocimientos que ellas obtenían. Los indicadores para el primer objetivo fueron las estadísticas que nos dieron los diferentes ítems, que fueron las 5, las 6 y las 7. Los indicadores para el segundo objetivo fueron la madurez y los conocimientos que tenían esas estudiantes a través del ítem número 3. Y por último tenemos que para el objetivo número 3 fueron los conocimientos y las orientaciones que tenían los estudiantes obtenidos a través de los ítems 1, 2 y 4. Gracias. Buenos días, a continuación les voy a hablar sobre el capítulo 3, el marco metodológico. La investigación se considera como un proceso dinámico, metódico y riguroso de indagación dirigido por el investigador. El propósito de nuestra investigación es el de mostrar, analizar la violencia durante el noviazgo en jóvenes universitarios, cuya finalidad es la de conocer cómo serán esas relaciones y la de buscar estrategias de orientación para conllevarlas. El nivel de la investigación. El nivel de la investigación es el grado de profundidad con el cual se va a abordar el objetivo. En nuestro caso, el nivel de investigación es explorativa, ya que según Hernández en el 2006, el objetivo es examinar un objeto estudiado o un tema no estudiado o el cual no ha sido abordado antes para así crear un interrogante. En nuestro trabajo decidimos abordar la violencia en jóvenes universitarios. Este es un tema poco estudiado. Según la OBB, en el 2018, el Táchira tuvo un gran índice de violencia en la mujer, del cual muchas fueron denunciadas, pero no todas fueron registradas como debería ser, debido a su poco estudio. El tipo de investigación. El tipo de investigación es cuantitativa, debido a que, según Tamayo en el 2007, esta investigación consiste en un contraste entre diversas teorías que ya han sido construidas a partir de una hipótesis surgida de ella. ¿Qué quiere decir qué relación tiene con nuestro proyecto? Bueno, que nosotros al momento de empezar la investigación formulamos una serie de interrogantes de un tema que ya estaba construido, el cual dio así como resultado unos índices estadísticos que llevaron a una serie de porcentajes. Es por ello que nuestra investigación es cuantitativa. Diseño de la investigación. El diseño de nuestra investigación es no experimental, debido a que, según esto quiere decir que es un estudio, se estudia un fenómeno el cual se da en su contexto natural, para así luego analizarlo. ¿Qué quiere decir qué relación tiene con nuestra investigación? Bueno, instrumento y recolección de datos. Según Chávez, en el 2007, el instrumento es aquel medio material con el cual se obtiene o se almacena la información. El instrumento que nosotros utilizamos es la técnica de la encuesta y la modalidad de cuestionar. La estructura de nuestro instrumento consiste en 8 preguntas cerradas con las alternativas sí y no. Buenos días. A continuación les voy a hacer la presentación del capítulo 4, que se refiere a la presentación y análisis de los resultados. La presentación y análisis de los resultados se considera como la interpretación de los datos observados, de manera que estos se puedan tabular de una forma adecuada en una representación para determinar un análisis y dar respuesta a las interrogantes que fueron planteadas en los objetivos tanto general como específico, así como dar respuesta a las hipótesis y sistemas de variables. A continuación,
esto daré una representación gráfica como tal de lo que fueron los resultados obtenidos en el instrumento de recolección de datos aplicado a las estudiantes del primer y segundo semestre del UTEPAL. Estudiantes que tenían edades comprendidas entre 18 y 19 años de edad. Esto con la finalidad de evaluar en ellas lo que sería si existía o no la violencia en el noviazgo y los conocimientos con respecto a ello. Este instrumento de recolección de datos se trató de una encuesta, para lo que se aplicó el método cuantitativo, con lo cual a través de los resultados obtenidos esto se representa gráficamente y de allí se derivan los porcentajes. A continuación les presentaré lo que sería el primer ítem de la encuesta, que se refiere al conocimiento sobre alternativas para superar problemas de violencia. En esta encuesta se tiene que la mayoría de las estudiantes respondieron que no poseían un conocimiento sobre lo que eran las alternativas para superar problemas de violencia, encontrándose esto en un 60%. Es decir, la mayoría de las estudiantes encuestadas no poseían estos conocimientos sobre alternativas, lo que deriva en que ellas no cuentan con estos conocimientos con respecto a cómo superar una violencia en el noviazgo, lo que puede llegar a traer graves consecuencias, pues al encontrarse frente a ellas no tendrán una salida. Ahora, con respecto a lo que sería el segundo ítem, trata sobre el conocimiento de las consecuencias de una relación de noviazgo donde se dé algún tipo de violencia. Esto va muy de la mano con el ítem número 1, que trata sobre las alternativas. Aquí ya se refiere a las consecuencias, donde la mayoría de las estudiantes manifiestan que ellas no poseen conocimiento sobre las consecuencias que un tipo de violencia puede traer, encontrándose esto en un 61% que, respondieron que no. Ahora, con respecto al tercer ítem, que trata sobre si la violencia es necesaria en un noviazgo. Allí, la mayoría de las estudiantes responden que no. Sin embargo, hay un 39% de ellas que responden que la violencia sí es necesaria en un noviazgo. Esto lo hacen tal vez porque mantienen conductas aprendidas sobre que esto se debe mantener, o porque estos se encuentran ante una idealización de su pareja. Con respecto al siguiente ítem, trata sobre la orientación por parte de profesores sobre casos de violencia, donde la mitad de las estudiantes responden que sí han recibido orientación y la otra mitad responde que no, es decir, se encuentra entre un 50 y 50. Allí, como tal, entonces esto equivale a que este es un tema que se ha tratado muy poco, no se ha tratado de la manera, de forma adecuada, y no se le ha dado la importancia que debería tener. Con respecto al siguiente ítem, se trata sobre las relaciones. ¿Cómo se ha dado los noviazgos? Aquí se refiere al primer noviazgo antes de los 18 años. La mayoría, estando en un 67%, responden que sí. Y una minoría de un 33% responden que no han tenido un noviazgo antes de los 18 años o aún no lo tienen. Por lo que se observa que existe muy poca madurez y responsabilidad en cuanto a tener una relación de pareja. Con respecto a las relaciones con violencia, la mayoría de las estudiantes responden que no han sido víctimas de relaciones con violencia. Sin embargo, aquí se encuentra también que un 33% son conscientes de que han sido víctimas de relaciones donde existió violencia, en las cuales muchas de ellas no han realizado las denuncias adecuadas. En el siguiente ítem trata sobre si ellas manifiestan o creen que en todas las relaciones debe de haber violencia.
Allí, 18 de las estudiantes responden que no, pero existe un número que responden que sí, para el cual sería a un 40%. Observándose que a pesar de encontrarse ya en un ámbito universitario donde debería existir una madurez y una responsabilidad con respecto a esto, además de valorarse ellas mismas como mujeres y valorar los derechos que poseen, siguen teniendo en cuenta que una relación con violencia puede ser normal. Ahora, con respecto a lo que sería la interpretación general de estos resultados. Con respecto a la interpretación general de estos resultados, se puede observar que las estudiantes no conocen alternativas para salir de una relación con violencia. Es decir, carecen de información con respecto a orientaciones psicológicas, a orientaciones legales, a bases legales que como tal pueden defenderlas, así como la manera de acudir a realizar denuncias o de acudir a una orientación de una persona superior, como en un ente gubernamental, o de acudir en otro caso a padres o a docentes. Además de ello, no conocen las consecuencias que puede traer una relación violenta, consecuencias que pueden llevar desde llevar donde sean lo que es las prohibiciones, tipos de abuso sexual, violencia física, agresiones, insultos, golpes, que pueden llegar a ocasionar maltrato tanto físico como emocional, pudiendo llegar a ocasionar depresiones que pueden terminar en un suicidio o en muchos casos un homicidio por parte de su pareja. Además de ello, las estudiantes poseen una orientación no tan adecuada sobre lo que sería una relación sana, una relación de noviazgo donde debe existir un respeto mutuo. Ellas consideran que hay tipos de maltratos como tal que son normales o que se dan en cualquier tipo de relación, con lo que pueden llegar a establecer una relación más adelante como un matrimonio donde se pueden ver afectados no solo ellas, sino sus hijos. Por otro lado, se observa también que existe una madurez y una irresponsabilidad en cuanto al inicio de las relaciones de noviazgo, que se inician mayormente antes de los 18 años, sin contar con una orientación y conocimientos adecuados sobre las consecuencias que puede traer o las alternativas que pueden tomar si en esta relación se llega a presentar un tipo de violencia. Ahora, con respecto a las conclusiones y recomendaciones generales del proyecto de investigación, que incluye lo que sería el 5º capítulo. Allí, en las conclusiones y recomendaciones, se llega a la conclusión de que sí existe una prevalencia, como se tenía planteado en los objetivos y en las hipótesis, de violencia en estudiantes universitarias. Es decir, que el tipo de violencia en el noviazgo no solo se da en personas de bajos escasos recursos, como se tiene tomado en cuenta. Este tipo de violencia también se puede dar en mujeres con conocimientos más adecuados o niveles más altos. Es decir, esto no mide el nivel en que se encuentra la mujer. Observándose que en el estado Táchira, según el Observatorio Venezolano de Violencia, se considera como el número 21 de 24 estados, es decir, se encuentra en el tercer lugar, con más índices de violencia hacia las mujeres, o también conocido como violencia de género, donde según organizaciones gubernamentales, estos datos o denuncias que se han realizado no han sido registrados de la manera adecuada. Con esto se plantea que se debe abordar más este tema, así como hacer un estudio más adecuado sobre ello, aportar los conocimientos, además de brindar orientaciones adecuadas. De allí surgen lo que serían las recomendaciones, donde en primer lugar se recomienda a las mujeres orientarse más sobre el tema, buscar información antes de iniciar una relación de noviazgo o acudir a realizar una denuncia o a una orientación
si creen que pueden estar siendo víctimas de algún tipo de violencia por parte de su pareja. Realizarlo y no tener miedo ni a su pareja ni a la sociedad como tal. No tener miedo a ser juzgadas. También se hace un llamado a lo que serían los padres, así como docentes, a brindar orientaciones en las escuelas y a brindar orientaciones en la familia, ya que ellos son los seres como tal superiores que se encuentran en la formación principal de las jóvenes. Además de ello, tratar de brindar confianza sobre dicho tema, sin generar un tabú sobre ello, y no considerar esto a los varones o a los hombres como seres superiores a las mujeres. Tratar de dejar este tipo de conductas machistas. Asimismo, se hace el llamado a lo que serían entes gubernamentales, a crear la opción de alternativas, ya que como tal en el estado Táchira, estas no se dan. Crear alternativas donde sea orientación psicológica, donde sea orientación legal, además de la creación de albergues o de los llamados teléfonos de la esperanza, donde puedan acudir a aquellas jóvenes víctimas de violencia en busca de orientación y de ayuda. Además de ello, también se hace una orientación a seguir esto con el estudio de este proyecto, ya no solo en el ámbito universitario, sino en el ámbito de liceos, y brindar orientaciones escolares, porque es allí donde se inicia como tal la formación de conductas. Y allí también se pueden llegar a eliminar patrones de conductas aprendidos de forma cultural o de forma familiar. Muchas gracias.